Buenas tardes, mi nombre es Alan Rodríguez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Fermín Toro, clase de Derecho Penal. Voy a hacer la siguiente exposición. El derecho penal no castiga de forma automática. Antes de imponer una pena, el Estado debe analizar si la conducta realmente merece sanción, en qué medida y bajo qué condiciones. En esta exposición voy a explicar cómo funciona esa respuesta penal del Estado, partiendo de la pena como consecuencia del delito, pero también de aquellas situaciones en las que, aún existiendo un derecho punible, la ley decide no aplicar la pena o reducirla. Para ello abordaré conceptos como la penalidad, la ausencia y de penalidad, las excusas absolutas y las causas de atenuación de la pena, específicamente las que están previstas en el artículo 74 del Código Penal venezolano. El objeto es demostrar que el sistema penal venezolano no solo sanciona la conducta, sino también valora las circunstancias humanas, sociales y psicológicas del autor del delito. La pena como consecuencia del delito. El derecho penal venezolano, la pena es una respuesta jurídica del Estado frente a como la comisión de un delito. No surge por venganza, sino como una consecuencia jurídica derivado de una conducta que reúne los elementos del delito, que son los siguientes: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Siguiendo a Hernando Crisanti Aveledo, la pena consiste en una aflicción legítima impuesta al condenado, que se traduce en la privación o restricción de bienes jurídicos, específicamente la libertad o el patrimonio. Su fundamento histórico ha sido el principio retribuido, aunque hoy complementa con fines preventivos y de reinserción social. La penalidad no es la pena aplicada, sino la amenaza legal de sanción prevista por el legislador. Es una cualidad abstracta de la conducta. El hecho es penal porque la ley asigna una consecuencia sancionatoria. La ausencia de penalidad puede ocurrir que existe un delito en sentido técnico, pero que no se aplique la pena. Esto se denomina ausencia de penalidad y corresponde a razones de política criminal. Un ejemplo clásico es el perdón del ofendido, el delito de acción privada. En estos casos, la ley permite que la voluntad de la víctima extinga la acción penal, privilegiando los valores como la paz familiar, honor, sobre la sanción estatal. Condiciones objetivas de la punibilidad. Las condiciones objetivas de la punibilidad son aquellos requisitos externos al autor y ajenos a su voluntad que la ley exige para poder imponer la pena. No afecta la existencia del delito, pero impide castigar si no se cumplen. Un ejemplo típico es la declaración judicial de quiebra. En ciertos delitos económicos, sin esa declaración, no hay punibilidad, aunque la conducta sea ilícita. En otro sentido, tenemos la ausencia. La ausencia se refiere a la inexistencia de alguno de los presupuestos necesarios para que el Estado pueda tratarse de falta de un elemento del delito, de una condición objetiva de punibilidad o de una causa legal que excluya la sanción. Cuando hay ausencia, el proceso penal no puede culminar en una pena válida. Las excusas absolutorias. Las excusas absolutorias son situaciones en las que el delito existe plenamente, pero el legislador decide perdonar la pena por razones sociales o familiares. Causas generales de atenuación de la pena, contempladas en el artículo 74 del Código Penal venezolano. Las atenuaciones no eliminan la responsabilidad de la pena, pero permiten reducir la pena. Artículo 74 del Código Penal venezolano establece que las causas generales que reflejan una menor responsabilidad del autor, como ser mayor de 18 años y menor de 21 años, por madurez psicológica e incompetencia, no haber tenido intenciones de causar un daño tan grave como el producido, preterintencionalidad, haber obrado bajo injuria, amenaza o provocación, preciable por el juez. Estas causas evidencian que el derecho penal no es mecánico, sino valorativo. Clasificación de las atenuantes. Las atenuantes se clasifican en específica o indeterminada, expresamente enumeradas en la ley; indeterminada, que el juez puede apreciar atendiendo a circunstancias personales del autor, como la buena conducta anterior o condiciones socioeconómicas simplemente dentro de los límites legales. Atenuaciones específicas, fragilidad humana. La podemos clasificar en varias, entre ellas la primera, enfermedad mental o insuficiencia. No incluye la impunidad, pero la atenúa, incluye los trastornos como el delirio, obsesiones o impulsos que afectan la capacidad de la comprensión, sin anularla. B. Perturbación mental, alteración transitoria de la conciencia que reduce el autocontrol del sujeto al momento del hecho. C. Embriaguez, solo atenúa cuando es plena y no preordenada para delinquir, si no el sujeto se embriaga deliberadamente para cometer el delito. Puede incluso agravar la pena. Exceso en la defensa. Existe una defensa legítima inicial, pero el agente se excede en los medios que emplea. Arrebato e intenso dolor. Reacción emocional profunda, causada por una provocación grave, que anula momentáneamente la serenidad. Vejez. El legislador protege a los mayores de 70 años, limitando la aplicación de las penas privativas de libertad, privilegiándolo medidas menos gravosas.
En conclusión, el sistema penal venezolano no castiga de forma automática antes de imponer una pena. En el derecho analiza qué se hizo, cómo se hizo, en qué condiciones humanas se actuó. La pena no es solo castigo, es una decisión jurídica que debe ser proporcional, racional e humana.